Bienvenidos a Opinionated en I24 News en inglés, un programa que desafía el consenso y analiza los eventos que forman nuestro mundo, extrayendo opiniones de los invitados. Para ustedes, la audiencia, soy su anfitrión, Benjamín Anthony, director general del Instituto Miriam. Es un placer para mí dar la bienvenida al general retirado y exasesor de seguridad nacional del presidente Trump durante la primera administración de Trump. HR McMaster, HR, bienvenido, Benjamín. Es un gusto estar contigo. Gracias por invitarme. Así que déjame preguntarte, hay líneas muy claras en ambos lados de esta negociación. Los estadounidenses buscan debatir el fin del programa nuclear. Los israelíes, además, quieren tratar el fin de los misiles balísticos y de grupos terroristas aliados. Y los iraníes dicen que solo están dispuestos a discutir el tema del enriquecimiento. ¿Cómo cerrarán esa brecha estadounidenses e iraníes? Bueno, Benjamín, no creo que vayan a poder cerrar esa brecha y creo que lo que vas a ver es un periodo de tiempo durante el cual no habrá avances. El presidente Trump siempre intenta llegar a un acuerdo primero, pero por supuesto tiene que lidiar con la intransigencia de la dictadura teocrática en Teherán. Y creo que le quedará claro que no está logrando nada. Como antes, cuando les dio 60 días, Estados Unidos se unió a la exitosa campaña de 12 días de las Fuerzas de Defensa de Israel. Creo que así se desarrollará esto. La intransigencia iraní, basada en la naturaleza de esa dictadura teocrática en Teherán, seguida, anticiparía yo, de una acción militar contra prácticamente todo. Mencionaste su programa de misiles, su programa nuclear, y creo que también algunas herramientas de represión que han usado recientemente para matar a decenas de miles de su gente. Entonces, suponiendo que la amenaza militar de la que hablé sea una amenaza militar creíble, parece que estás diciendo que es una amenaza militar muy creíble. ¿Cómo es probable que se vea? Hay una variedad de opciones frente al presidente. Obviamente la mayoría de la gente dice eso. No planea enviar tropas a Irán, pero entre un bloqueo y esa opción tiene muchas alternativas. ¿Hacia dónde crees que va esto? Creo que será una variedad de capacidades las que podrían ser atacadas. Así que si el presidente decide usar la fuerza militar, creo que lo primero en la lista serían cualquiera de las capacidades nucleares o de misiles latentes. ¿Qué queda todavía? Ya los hemos visto intentar reconstituir objetivos militares asociados con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el Basij, su capacidad tal vez de comunicarse entre ellos y de compartir datos para reprimir a su propia gente. Pero creo que otros objetivos pueden ser económicos, Benjamín, ligados al flujo de efectivo que el régimen requiere para sus prioridades, como reconstituir esos programas. Y también para reconstituir a sus representantes terroristas y milicias en la región que han recibido golpes tan severos por parte de las FDI en los últimos meses. Así que una de las cosas que sé que Israel quiere ver es evitar que se levanten cualquiera de esas sanciones en caso de que se llegue a un acuerdo, justo por la razón que diste para mantener la presión sobre el régimen. Mencionaste el éxito de los ataques combinados de Israel contra Irán, a los que después se sumaron los estadounidenses. ¿Crees que los israelíes se unirían a este ataque? ¿Buscamos derrocar a este régimen? ¿Ese es el resultado que queremos provocar ahora? Bueno, Benjamín podría prever tal vez inicialmente que las FDI, ya sabes, se mantengan al margen por un momento, pero por supuesto, ya sabes, cuando puedes llevar a cabo estos ataques, Irán tiene la oportunidad de responder. Aún cuentan con misiles y drones y han amenazado con una guerra regional si se realizan estos ataques. Podrían usar esas capacidades contra vecinos árabes e Israel, y entonces creo que es cuando Israel ciertamente se uniría a la campaña. Creo que, Benjamín, lo que todos necesitamos ver es un cambio en ese régimen en Irán. Después de que han asesinado a decenas de miles, ¿cómo alguien puede pensar diferente? Y esto es obviamente por nuestra seguridad, la seguridad de la región, pero oye, ¿qué tal la seguridad del pueblo iraní? Un pueblo y un país con gran promesa y potencial han sido privados de vida desde 1979. Así que, ya sabes, creo que debería ser el objetivo ayudar, incentivar y apoyar a quienes están pidiendo un cambio en la naturaleza de ese gobierno.
Por supuesto, eso dependerá del pueblo iraní y lo triste es lo débil que es el régimen. Solo deben ser más fuertes que cualquier oposición y son expertos en asesinar a personas desarmadas en las calles. Tú conoces al presidente Trump como pocos lo hacen. Quiero preguntarte, no desde lo político, sino desde las políticas. Claramente en ese partido hay una voz aislacionista fuerte. ¿Crees que han tenido éxito en frenar la mano del presidente hasta ahora? ¿O crees que este retraso es porque él necesita aumentar poco a poco la fuerza militar? Parece que ya casi termina eso. Sabemos que el presidente Trump no es inflexible en cuanto a su forma de pensar, así que lo que hará es consultar con una amplia variedad de personas. Algunos dirán, si haces esto, habrá una gran guerra regional, no lo hagas. Ellos señalarán lo que ven como la posibilidad de otra guerra larga, como la guerra en Irak. Y esto es lo que anima a muchos de los que son algo neoaislacionistas y como resultado ven al Medio Oriente principalmente como un desastre que debe evitarse. Tampoco quieren que EU pelee los conflictos de otros. Así que lo que escucharás decir a algunas de estas personas es, oye, no dejes que Israel arrastre a Estados Unidos a una guerra. Usarán ese tipo de argumento y él escuchará esos argumentos porque esos argumentos provienen en gran medida de algunos de sus partidarios más firmes. Trump entiende el problema con Irán y que este país lleva más de 40 años librando una guerra por poder contra Estados Unidos, al que llaman el Gran Satán. Me decía, Benjamín General, siempre que hay un problema en Medio Oriente, Irán está detrás. Así que él conoce la naturaleza del régimen, entiende su hostilidad permanente hacia Estados Unidos, Israel y sus vecinos árabes. Por cierto, ¿quién han llevado a cabo esta estrategia de perpetuar una guerra civil sectaria para mantener débiles a sus vecinos árabes? Así establecen el corredor al Mediterráneo y construyen el anillo de fuego alrededor de Israel, iniciado el 7 de octubre de 2023, y luego, por supuesto, cosecharon las consecuencias de eso y ahora han quedado expuestos como una dictadura profundamente débil. Sé que no eres un hombre de apuestas, pero de nuevo, dado tu conocimiento personal del presidente Trump, ¿lo serías? ¿Apostarías a que va a atacar o va a llegar a un acuerdo? Apuesto a que atacará basado en el carácter de Trump. Pero también, como mencioné, la intransigencia, la ideología de la dictadura teocrática en Irán. General, ¿puedo hacer otra pregunta? Si me acompaña en esto, me gustaría que desmintiera la mentira. Si usted comparte esa opinión, al ala aislacionista dentro del partido. Dice que Estados Unidos no debe involucrarse en Medio Oriente. Desmienta eso. Explique por qué esa teoría no es práctica hoy y cómo sería perjudicial para Estados Unidos. Bueno, Benjamín, por supuesto, sabemos que hoy en día las amenazas que se desarrollan en el extranjero solo pueden ser enfrentadas a un costo exorbitante una vez que llegan a tus costas, ¿verdad? Y claro, Israel ya tiene esa mentalidad, porque estás rodeado de organizaciones hostiles, desde Hezbollah hasta Hamas, pasando por la yihad islámica palestina. Irán está detrás de mucho de eso. Así que en Estados Unidos, ya sabes, con estos grandes fosos del Atlántico y el Pacífico, a veces olvidamos eso, pero oye, solo hay que recordar el 11 de septiembre, ¿verdad? El 11 de septiembre de 2001. Sabíamos que Al-Qaeda era una amenaza. Lanzamos unos cuantos misiles de crucero y dimos el día por terminado, ya sabes, y luego sufrimos las consecuencias del ataque terrorista más destructivo de la historia. Debemos aceptar que no es obligación de Estados Unidos resolver los problemas del mundo. No calmaremos las furias de Medio Oriente. Pero desvincularse de estos problemas complejos permite que tus enemigos reúnan fuerzas para planear, prepararse, entrenar y luego ejecutar operaciones contra ti y tus intereses en el extranjero. Y yo diría, Benjamín, tú. Estados Unidos prioriza la seguridad de Israel. El presidente lo entiende y comprende. Para que haya avances hacia la paz en Medio Oriente, Irán tiene que hacer una transición, transformarse en una nueva forma de gobierno. Eso pondría fin a la hostilidad constante hacia Estados Unidos, Israel y sus vecinos árabes.
Gracias, General McMaster, por acompañarnos. Espero tenerlo pronto de vuelta en Opinionated. Deseo suerte a quienes sirven bajo la bandera de los Estados Unidos de América. Gracias, General. Gracias, Benjamín. Mi siguiente invitado terminó su ilustre carrera militar como comandante de la Formación Norte del FDI, enfocado en Líbano el 7 de octubre, mostrando valentía y valores firmes. Junto con su esposa, este general retirado rescató a su hijo y a su joven familia del ataque terrorista asesino de Hamás, salvando a numerosos otros israelíes mientras corrían al rescate de sus seres queridos. Ahora participa en política, uniéndose a Yesh Atid de Yair Lapid para hablar de esas acciones y decisiones. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Noam Tibón. Noam, bienvenido a Opinionated. Es un placer estar aquí contigo porque, sabes, servimos juntos en la Brigada Nahar y puedo admitir que este tipo es un soldado maravilloso. Gracias, Noam. Un tipo rudo. Gracias, muchas gracias, lo aprecio. Y sabes, tu historia del 7 de octubre es muy conocida. Creo que es menos conocido cuántas personas ajenas a tu familia, tú y tu esposa, salvaron mientras intentaban salvar a su propia familia. Aunque ibas contra el tiempo para llegar con tu familia, dinos brevemente a quiénes salvaste. No. Mis valores, como la mayoría de los israelíes, llaman a Israel Arab Inselase. Todos estamos juntos y así en nuestro camino a Nahalot, aunque nuestra familia estaba rodeada de terroristas. Rescatamos a Bar y Leo de Oranit, cerca del Kibbutz Niram, y los llevamos hasta Ashkelon. Después caí en una emboscada de la unidad Maglan. 3 oficiales ya estaban muertos: Jem Bukris de Ashdod, Taji Abit de Omat Ashawan y Afiko Sental de Farmenchem. Y ya sabes, tomé el rifle y el casco de Chen y maté a 2 terroristas y luego 3 otros soldados resultaron heridos en esta emboscada, así que los llevé de regreso. Uno de ellos, Yedidia de Jerusalén, estaba grave. Recibió un balazo en el abdomen y sangraba. En el ejército existe la llamada hora dorada. Si llevas incluso a un herido grave al hospital en 1 hora, puedes salvarle la vida, y este fue el caso. Y lo miré a los ojos. No podía dejarlo ahí. No dejo a nadie atrás. Subí a los 3 a mi jeep y los entregué a Gali en Mefaltim. Ella vio una ambulancia cerca de Shawot y eso le salvó la vida. Y ya sabes, después estuve luchando con el gran soldado de Maglan y Sayar Gibati dentro del kibbutz Nahalot. Al final sacamos a 400 personas. Así que estoy muy orgulloso de no haber dejado a nadie atrás ese día antes de octubre. El día 7, sin embargo, hubo un número muy grande de personas que se negaron a cumplir con su servicio de reserva, que declararon que no cumplirían con su servicio de reserva, que se negaron a unirse a las filas de las que se suponía que debían formar parte. Muchos piensan que esa es una de las razones de la masacre del 7 de octubre, reconciliar el deseo de que los ultraortodoxos sean reclutados con la permisividad que se mostró hacia tantos que se negaron a servir. Esta es una de las mentiras que difunde Binyamin Netanyahu y su máquina de veneno, porque él es responsable del mayor fracaso en la historia del Estado de Israel durante su mandato. Perdimos más judíos en un día que desde el Holocausto. Y el tema principal es cómo hacer que las FDI sean más fuertes y más grandes. Y necesitamos 3 divisiones más para luchar simultáneamente en el norte y en el sur y lograr una victoria decisiva. Necesitamos cambiar todo. Estrategia de seguridad para no permitir que monstruos como Hamas y Hezbollah vivan en nuestra frontera. Si vemos una señal de terror que amenace a Israel, debemos atacar en todo el Medio Oriente. En el nuevo gobierno reclutaremos a los ultraortodoxos. Lo que hace el gobierno actual perjudica a las FDI. Y es terrible porque realmente los necesitamos y van a ser grandes soldados. Los conocí en Net Ayuda, los conocí en mi larga carrera. Como sabes, tengo el corazón abierto a esos soldados ultraortodoxos. Y sí, ya sabes, no buscamos ser iguales.
Realmente los necesitamos. Déjame preguntarte algo con lo que coincido y que dijiste públicamente. Todos los presentes el 7 de octubre deben irse, tanto en política como en lo militar. También queremos una comisión de investigación retroactiva. Yair Lapid no realizó cambios significativos en la política de Benjamín Netanyahu durante su mandato como primer ministro. Y entonces, ¿por qué se le da a Yair Lapid? Podrías haber pasado por alto esto cuando podrías ir y formar tu propio partido, o tal vez encontrarte en compañía de otros generales en algún lugar así, porque Lapid me parece un poco extraño y además Lapid es alguien que ha promovido la solución de dos estados durante años. ¿Es eso algo que apoyarías una vez que estés en el partido, una vez que estés en la Knesset? Creo que en nuestro campo tenemos demasiados partidos, no necesitamos nuevos partidos y por eso no formé mi propio partido. Elegí a Yesh Shakid porque es un partido fuerte y con historia. Y creo que Yair Lapid fue un gran primer ministro y como te dije, él fue quien hizo dos. Un gobierno sin los ultraortodoxos y creo que necesitamos un gobierno sin los ultraortodoxos, sin Benjamín Netanyahu, para traer nuevas fuerzas. Y, sabes, creo que habrá, sabes, yo apoyo la unidad de nuestro campo, eso nos dará más fuerza para la elección. Y sobre el día siguiente en Gaza, Noam, ¿crees que habrá dos estados con ese gobierno o hay otra idea? Creo que respecto a Gaza, la clave está ahora, desafortunadamente, en manos de los estadounidenses. Donald Trump y la sede en Kiryat Gat controlan Gaza. Este es uno de los mayores errores. Eso es un fracaso. Si ese es el caso, sí. Es un fracaso. Y como sabes, Benjamín Netanyahu no está de pie hablando con los medios israelíes y diciendo, ya sabes, estoy de acuerdo con eso. Y siempre lo escuchamos de alguien más. Y creo que, sabes, esa ha sido mi creencia toda mi vida, que la seguridad de Israel debe estar solo en manos de las FDI y del Estado de Israel. Solo confiamos en los estadounidenses, son grandes amigos. Pero ahora mismo, ¿qué está pasando en Gaza? Hamas sigue armado. No sabemos cuál sería el mecanismo para quitarles las armas. Y sabes, Qatar está involucrado, Turquía está involucrada y básicamente el gobierno israelí no está controlando y esto no es bueno. Siempre he apoyado que trabajemos mano a mano con Egipto porque Egipto es un vecino y tenemos una muy buena relación de seguridad y podemos manejarlo juntos. Creí que esto sería mejor. Y respecto al futuro, el tema más importante es el parámetro de que tendremos tierra dentro de Gaza para proteger todos los kibutzim a lo largo de la frontera. Sabes, en la primera semana de la guerra dije, empecemos desde el sur, desde Filadelfia, y luego, primero que nada, tener un parámetro para proteger la frontera desde adentro. Y creo que esto es muy importante para cualquier solución futura, que protejamos esos kibutzim que apenas están regresando, muy sensibles, para que se sientan seguros. Noam Tibón, gracias por acompañarme en Opinionated. Seguro celebras conmigo el regreso de los rehenes a casa. Excelente resultado. Espero verte pronto de regreso en Opinionated. Gracias. Pensé que ibas a decir que esperas verme en el gobierno. Sé que es difícil detenerte, Noam. Gracias. No, mientras Israel aún analiza cómo será el día después de esta guerra en el extranjero, con un grado asombroso de simplicidad reflexiva, en el mejor de los casos, muchas voces siguen exigiendo que entremos de inmediato en una solución de dos estados. Keir Starmer, Emmanuel Macron y Mohammed bin Salman son todos vendedores de esta insoportable basura. Ese colectivo ya es irritante, pero más grave para mí son las organizaciones judías que repiten estas tonterías. La ADL y la Unión del Judaísmo Reformista son solo dos que recuerdo. Personalmente siempre he creído que la propuesta de dos estados debería ser relegada al basurero de la historia y la gran mayoría de los israelíes está de acuerdo conmigo.
Recuerda que la masacre del 7 de octubre fue resultado directo de la fórmula de tierra por paz defendida por quienes apoyan los dos estados. Así que, en vez de dejar que los defensores extranjeros de esa idea avancen sin obstáculos hacia lo fantasioso, prefiero que respondan algunas preguntas simples como esta. ¿Es siquiera remotamente practicable tu plan de dos estados usando cualquier mapa que elijas? Te reto a que demuestres cómo se puede establecer un estado contiguo para los árabes palestinos, incorporando partes de Judea y Samaria y la Franja de Gaza, sin dividir el norte y el sur de Israel. 2. ¿Puedes proporcionar alguna prueba o precedente que respalde la idea de que ceder aún más territorio a los árabes palestinos resultará en una mayor seguridad para Israel? ¿O toda la evidencia en realidad apunta al resultado completamente opuesto? 3. Si la solución de dos estados se implementara solo para encontrarse rápidamente con un desastre inevitable, tú y tus hijos vendrán aquí a vivir y tal vez incluso morirán como resultado de la política que promoviste. ¿O confieres ese dudoso privilegio exclusivamente sobre los hombros de los israelíes? 4. ¿Hay alguna base que sustente la presunción de que los israelíes requieren presión desde lejos para buscar un futuro más seguro? ¿Cómo asegurar ese futuro es un debate que está muy vivo aquí en Israel, pero no te confundas, ese debate le corresponde a Israel y a nadie más. Nadie debería esperar que regresemos a lo que Abba Eban llamó las fronteras de Auschwitz. Nuestra respuesta a la masacre del 7 de octubre le otorgó a nuestro pueblo el derecho absoluto de forjar nuestro futuro como deseamos que sea. Así que, si no puedes responder con un rotundo sí a cada una de las preguntas que acabo de plantear, les propongo que ahora sería el momento oportuno para que se alejen de la no solución de los dos estados. No sea que una obstinada falta de voluntad para hacerlo se confunda con una reprobable disposición en ustedes para imponerle al pueblo israelí un estándar que jamás aceptarían para ustedes mismos. Y para aquellos que afirman que su adhesión a la ilusión de los dos estados nace de un profundo, constante e increíblemente condescendiente amor por Israel y el pueblo israelí, perdón, pero decido no corresponder a ese amor. En el análisis final, después de todo lo dicho y hecho, esta tierra fue jurada a nuestros antepasados por Dios. Por eso vinimos, esa es la verdad y nada más. Y esa es su promesa a la que debemos aferrarnos fielmente, no a los sueños y capitulaciones de falsos profetas del extranjero. En lugar de soportar sus sugerencias, es mucho mejor devolverles la atención a sus propios problemas internos, esos mismos desafíos que han demostrado ser tan incapaces de resolver. Y como suelen quienes nos las dan, la cortesía de permitir a los israelíes forjar el brillante futuro que nos espera aquí en esta tierra, libres de su consejo ridículo. Porque con el tiempo, y si se nos da, aunque sea una pequeña oportunidad, como alguna vez cantó el viejo Ojos Azules, lo mejor está por venir. Ah, y una cosa más, ni siquiera piensen en pedirnos que dividamos Jerusalén. Esto concluye el episodio. Acompáñenme la próxima semana para más opiniones.